Bueno, antes que nada deciros que ya habéis visto que está faltando un par de días en clase y probablemente te haga falta algunos más, puesto que al final también anda ya el resultado del PCR y es positiva. Así que nada, intentaré grabaros todos los vídeos que pueda, pues para que las clases sean lo más menos posible. En tecnología no ha coincidido con las clases prácticas y bueno, pues intentaremos ver las veces que puedan ir Marian o Chema con vosotros para poder trabajar en el taller, ¿vale? Pero bueno, lo importante es a ver si me puedo recuperar pronto y puedo volver. Bueno, básicamente, a ver, voy a quitar ya la cámara, solamente quería que me vierais, que estoy bien, ¿verdad? Y entonces, bueno, voy a empezar a pasar rápido las primeras diapositivas, puesto que ya lo hemos visto y os lo sabéis, ¿vale? Lo repaso rápido, los cuatro químicos que hemos nombrado así más importantes, ¿vale? Hay algunos más, hay algunos descubrimientos, pero estos son los más importantes: Lavoisier, Mendeleev, Meyer y Moseley, ¿vale? Estos del medio, recordad que se pusieron de acuerdo en lo mismo, que era ordenar los átomos, los elementos, perdón, en función de las masas atómicas. Lavoisier hizo dos grandes grupos, metales y no metales, y Moseley fue el que propuso la ordenación en orden creciente del número atómico, ¿vale? Que es la que actualmente está vigente. Bueno, aquí veis que efectivamente la tabla periódica actual, el criterio de clasificación es el número atómico y el ordenamiento de elementos se hace en orden creciente de ese número atómico. Entonces influyen evidentemente el número de protones y el de electrones. Así tenemos 18 grupos, ¿vale? Que son en vertical, columna en vertical, y tenemos 7 periodos, que son en horizontal. ¿De acuerdo? Recordad ya que estos nombres los tenéis que saber y los grupos pues, son más fáciles, pero también. Bueno, aquí tenéis los nombres de los grupos: alcalinos, alquilino transición, borideos, carbonideos, nitrogenideos, anfígenos, halógenos y gases nobles. ¿De acuerdo? Pues entonces, ¿qué características tienen los grupos de la tabla periódica? Pues todos los grupos que hay o todos los elementos que pertenecen a un mismo grupo, ¿vale? Presentan propiedades químicas similares, ¿de acuerdo? Semejantes. Es decir, los grupos de 1 al 18, cada columna, esos elementos presentan propiedades químicas similares, semejantes, ¿de acuerdo? En cuanto a los periodos, lo que representan todos los elementos que están en un mismo periodo, es decir, están formando filas, es el número total de capas o niveles electrónicos de los átomos, ¿vale? El más alto, ¿vale? Bueno, hay que tener en cuenta que tenemos el hidrógeno, ¿de acuerdo? Que es el elemento más ligero, tiene propiedades singulares, aunque esté colocado en la primera columna, pues no se le asigna ningún grupo. Luego tenemos los metales, que son, hemos visto, los que están más a la izquierda de la tabla periódica. Esos tienen tendencia a convertirse en cationes, es decir, pierden electrones, ¿de acuerdo? Mientras que los no metales, que son los que están más a la derecha, tienen tendencia a convertirse en aniones, con carga negativa, puesto que ganan electrones. Y también tenemos que saber que esto no es siempre igual, es decir, hay algunos no metales, perdón, que también pueden formar cationes, es decir, pueden perder electrones, ¿vale? En función de las condiciones que haya y con quién vayan a mezclarse. Eso también influye mucho, con quién es el elemento con el que van a mezclarse. Entonces, en función de esos últimos electrones que hay situados en la última capa del átomo, ¿vale? La más externa, podemos determinar lo que es el número de valencia. Se les llama también electrones de valencia, son los que le dan la valencia al elemento, ¿vale? Y por tanto son los responsables de las propiedades químicas, esos electrones de valencia o electrones de la última capa. Según hemos visto, todos los elementos de un mismo grupo tienen el mismo número de electrones de valencia, ¿vale? Entonces, como hemos dicho que los electrones de valencia son los que dan las propiedades químicas, si tienen el mismo número de electrones de valencia, tendrán, en este caso no las mismas, pero sí semejantes propiedades químicas, ¿vale? Bueno, en base a esta configuración del electrón de última capa, podríamos decir, el sistema periódico se divide en 4 grandes bloques: S, P, D y F. Esto suena, ¿verdad? S, P, D y F son los orbitales de llenado, ¿vale? Con lo cual, según vayan los últimos electrones a un orbital, un tipo orbital u otro, tendremos esos 4 grandes bloques. Aquí los tenemos. Perdón. El bloque S, ¿vale? Está formado por los grupos 1 y 2,
el bloque D del 3 al 12, ¿vale? El P del 13 al 18 y el F, pues las tierras raras. Si os dais cuenta, el S, ¿por qué dos columnas? Porque en el orbital S hay 2 electrones como máximo, ¿vale? Pues por eso 2. En el bloque D hay, ¿cuánto? 10 electrones, efectivamente. Antes está el P son 6, ¿vale? Por eso 6 columnas en P. 10 del bloque D, por eso hay 10 columnas, de la 3 a la 12. Y por último, el bloque F, que recordad que el orbital F tenía 14, podía tener 14 electrones, pues por eso hay 14 grupos, ¿vale? Estos grupos, pues estas columnas son las de las tierras raras, como he dicho antes, ¿de acuerdo? Bueno, importante fijaros en que en estos de aquí, ¿vale? Y en estos de aquí, el numerito del electrón de la última capa es el que va a mandar también el periodo. No sucede igual en los que son del bloque D, ¿vale? Porque los del bloque D, si os dais cuenta, el D y el F, aunque aquí tenemos el 3D, que es donde está situado el último electrón, ¿vale? Que nos da el electrón de valencia. Sin embargo, antes se va a haber llenado los electrones del 4s, ¿vale? Entonces, como el 4 es mayor que el 3, por eso estos electrones, todos estos elementos, están en el periodo 4, ¿vale? Aunque acaben su configuración más externa, la tengan en el 3D, en el orbital D, ¿vale? Pero si os acordáis del modelo de Moeller, al rellenar Moeller, pues llega un momento en que, por ejemplo, el 3 de 10 se rellena antes que el 4P y antes que el 5S, pero luego volvíamos al 4D, al 4 de 10, ¿vale? Bueno, eso haciéndolo lo podéis ver perfectamente. Vale, entonces, si solo lo hiciéramos con todos los elementos, ¿vale? Os mandaré una tabla que tengo con toda la configuración de todos los elementos de la tabla, para que lo tengáis, de la tabla periódica. Pues si os dais cuenta, todos los alcalinos acaban de esta manera, NS1, ¿vale? NS1 quiere decir periodo 1, S1, periodo 2, S2, así será toda la columna. Los alcalinos térreos, que es el segundo grupo, serán NS2, ¿vale? Así todo. Los de transición, pues esto es lo que decía antes, un poquito más complicado, yo me refiero porque es NS2, o sea, a nivel, el que sea, imaginaros 4S2, pues el último electrón va a estar en el 4-1, en el 3D. Y he puesto de D1 a 10 porque hemos hecho solamente una clasificación, pero hay 10 columnas ahí, ¿vale? Ahí hay 10 grupos. Pues entonces el grupo 1 será D1, el grupo 2 D2, ¿vale? Así, hasta 10 grupos que hay, que son de los grupos 3 al 12, los metales de transición. Luego vendrían los boroideos, aquí ya empezamos a llenar los orbitales P, acordaros el grupo a la derecha, pues serían NS2P1, la siguiente columna NS2P2, que son los carbonideos, nitrogenideos NS2P3, anfígenos NS2P4, halógenos S2P5 y los gases nobles por último NS2P6, excepto el helio, ¿vale? ¿Por qué excepto el helio? Porque el helio no tiene P. El helio, acordaros que tiene 2 electrones y entonces lo llena en el nivel, en el orbital S, ¿vale? No tendría P, pero también es gas noble. Bueno, aquí he hecho unos ejemplos prácticos con varios elementos de cada uno de los grupos, ¿vale? Para que veáis lo que os decía antes. Los alcalinos acababan en NS1. Pues si os dais cuenta, he cogido 3. Tenemos 2S1, 3S1, 4S2, ¿vale? En este caso, veis el último electrón, ¿vale? SS1, todo S1, pues están en la misma columna. Son elementos que tienen propiedades químicas similares, ¿de acuerdo? Vale, si nos vamos a los alcalinotérreos, ¿vale? Si vemos el alcalinotérreo, aquí acaban en S2. 2S2, 4S2, pues este será del periodo 2 y este del periodo 4. Pero la configuración electrónica es similar, es decir, el último electrón, el electrón de valencia, está en el mismo tipo orbital, en este caso los S, y entonces van a tener propiedades químicas semejantes. Bueno, he hecho lo mismo con los metales de transición. Aquí evidentemente son muchos, ¿vale? Son 10 filas. Entonces solamente he hecho 4 elementos de modelo, además también ya empiezan a aumentar mucho los números y es un poco más largo. Pero bueno, en este caso el cromo, ¿vale? Hacemos la configuración electrónica y esto es lo que yo os decía antes. Fijaros, hemos dicho NS2, N vale 4, pues 4S2 y este era N-1, 4 menos 1 es 3.
D4. Pues esta seguramente sea, si es D4 es porque será la cuarta columna de los metales de transición, ¿vale? Que es donde está el cromo, ¿de acuerdo? Bueno, el circonio en este caso, hago su configuración electrónica y veis que termino en 5s2, 4d2, ns2, n-1, en este caso d2, quiere decir que está en la segunda columna de los metales de transición, ¿vale? Si nos vamos al siguiente, pues lo mismo. Veo que es 6s2, 5d2. Este elemento estaría en un periodo distinto porque aquí el periodo es el 5 y este es el 6, pero sin embargo el orbital es D2 y aquí también es D2. Luego entonces estos dos elementos, el circonio y el hafnio están en la misma columna. Y por último, el mercurio, ¿vale? Aquí tenéis la configuración. Tenemos igual que antes, S2 de 10. En este caso 6S2, 5 de 10. Estos dos, al tener el periodo 6, quiere decir que están en la misma fila. Uno está en la segunda columna de los metales de transición y otro está en la última fila de los metales de transición, ¿vale? Lo que es en concreto el grupo 12. Y este sería el 4, ¿vale? Grupo 4, grupo 12. Segunda columna de los de metales de transición, décima columna. Son los electrones que hay. De hecho, el máximo de electrones que hay en los orbitales D son 10. Por eso ya, a partir de aquí ya saltaríamos a los no metales, ¿vale? Al boroideo en concreto, que vienen a continuación, ¿vale? Los boroideos, he cogido otros dos de los boroideos. Hemos dicho estos que ya empezaban en 2s2, 2p1. Empezamos con los grupos de los p, los que llenan o los que tienen el electrón de valencia en orbitales p. Pues 2s2, 2p1, 3s2, 3p1. De ahí acaban los dos en p1. Uno en el periodo 2 y otro en el periodo 3. Aquí si os dais cuenta, coincide el nivel de carga con el nivel donde está el orbital de la última capa. Bueno, los carbonideos ya, pues si antes era 2s2, 2p1, ahora es 2s2, 2p2. Pasamos a los nitrogenoideos, lo mismo, 2s2, 2p3, 4s2, 4p3. He cogido dos distintos, uno el periodo 2, otro el periodo 4. En este caso el periodo 2 y el periodo 5, ¿vale? 5s2, 5p4. Y nos quedan ya los halógenos, ¿vale? Los que empiezan por el flúor, de ahí viene el halógeno. Las lámparas halógenas porque tienen flúor en su interior, por eso se le llama halógeno, ¿vale? Es S2P5, 3S2, 3P5, 5S2, 5P5. Pues aquí ya sabéis que este es el periodo 3 y el periodo 5. Lo único que no coinciden, acordaros esto, eran los metales de transición, que aquí tenían N y aquí N-1, ¿vale? Y acababan en D, la última era D. Bueno, y aquí tenemos ya la última columna, que son los gases nobles, que acaban en 2S2, 2P6, es decir, completan el nivel 2, ¿vale? Un nivel completo, dejan un nivel de energía completo. Bueno, ¿qué consideraciones vamos a tener en cuenta? Pues así viendo un poco de resumen rápido, pues que los gases nobles tienen una estructura electrónica estable, ¿vale? Quiere decir que se corresponde con 8 electrones de su última capa, ¿de acuerdo? Entonces los elementos tienen 8 electrones en la última capa y esa es la situación que les da estabilidad. El único que no cumple esa condición es el helio, que solo tiene 2, pero también es gas noble, ¿vale? Entonces, todos los elementos lo que tienden es a conseguir o adquirir esa estructura de gas noble. ¿Cómo lo hacen? Pues ganando o perdiendo electrones. Hemos visto antes que los elementos, por ejemplo, como los halógenos o los anfígenos, a los que les faltan solamente 1 o 2 electrones para adquirir la configuración de gas noble, pues ¿qué es lo que tienen que hacer? Pues, ¿qué harán? Pues captar los electrones. Eso. Si les faltan, pues lo que hacen es intentar cogerlos. Si cogen electrones, son carga negativa, ¿vale? Aniones. En general, los no metales son elementos, en general, no siempre, en general, son elementos que tienen que captar electrones para dar iones negativos. Y los alcalinos o alquinotérreos, que son el grupo 1 y 2, están muy alejados de la configuración de gas noble, entonces les resulta más sencillo, en vez de ganarlos, perderlos. Al perderlos, lo que hace es que se quedan con carga positiva, son iones positivos. Eso es lo que les pasa generalmente a los metales, que suelen perder electrones, generalmente. Habrá casos en los que no se cumplen.
Bueno, pues esto es un poco el resumen de este tema 5.1 y con los ejercicios que habéis estado haciendo, simplemente lo que tenéis de aquí, repasando, lo que tenéis que ver es aprenderos los grupos, aprenderos los 4 grupos en función de la ubicación del último electrón en el electrón de valencia, los S, P, D y F, cuál es la forma que tiene esos grupos y nada más. Porque los elementos, una vez que os sepáis el orden, pues esto va a ser mucho más fácil. Pero tenéis que saber colocarlos, cuál es su configuración electrónica y también, bueno, pues yo os puedo dar una configuración electrónica, la última, el electrón de valencia, y preguntaros de qué elemento se trata. Pues tenéis que saberlo sacando, pues eso, el periodo, ¿vale? Y el tipo de orbital en el que se ubica el electrón de valencia. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada, este ha sido el primer tema que grabo. Espero que se haya escuchado bien, que lo hayáis entendido bien. Y cualquier cosa que necesitéis, pues preguntáis. Yo lo voy a subir al Classroom y las dudas, pues las vais apuntando. O bien me las preguntáis por Classroom o en clase el próximo día me la hacéis llegar como podamos, ¿vale?